De poder adorarlo, ¿verdad? Porque es un privilegio estar en este lugar y juntos poder adorar al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que cada día tiene ese deseo de adorar a Dios. Y hoy venimos a celebrar a Jesús. Hoy venimos a celebrar a nuestro Dios porque Él ha resucitado y nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y hoy celebramos a Dios, a Jesús, al autor y consumador de la fe. Amén. Te damos gracias, Dios, en esta tarde, Señor, porque nosotros, Señor, hemos alcanzado misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, Señor, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice tu palabra, Señor, hemos sido alcanzados, Señor, por la gracia tuya, Señor, y nos has dado vida, Señor, a nosotros, Dios. Y hoy aprovechamos el tiempo, Dios, para celebrar tu nombre, Señor, porque cada día es motivo de celebración, Señor, porque cada día, Señor, celebramos tu presencia, celebramos tu nombre, Dios. Oh Señor Dios, te adoramos hoy, Señor, porque hoy es el día, Señor, de la adoración, Padre. El salmista dice, te bendeciré en todo tiempo y tu alabanza esté de continuo en mi boca, Señor. Que cada día, Señor, sea nuestro deseo, Señor, de bendecir tu nombre, Dios, en todo momento, en todo tiempo, Señor. Aún, Señor, cuando las cosas no están bien, Señor, ayúdanos, Señor, a celebrar tu nombre, Dios, a bendecirte, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos hoy, Señor. Gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Y como compartíamos el tema miércoles pasado, ¿verdad? No pierdas el enfoque. Y hoy el tema se llama la oposición. Los que hemos estudiado el libro de Nehemías, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta cómo Nehemías se enfrentó a una gran oposición, pero él se mantenía enfocado en Dios, porque él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y dice la palabra, ¿verdad?, que los muros fueron reconstruidos en poco tiempo, porque Nehemías sabía tanto orar como trabajar. Amén. Y vamos a leer el libro de Nehemías. Abra su Biblia en Nehemías. Nehemías 4, y dice así en el nombre de Jesús: oyendo y cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y hablando de delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas?
Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Y aquí vemos en el 4 vemos la oración de Nehemías y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No encubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Hasta ahí nos detenemos un poco. Hoy vamos a ver 6 tipos de oposición que tuvo que enfrentarse Nehemías en esta obra para ir a reconstruir los muros a Jerusalén. Y dice la primera oposición, acabamos de leer. La primera oposición a que se enfrenta Nehemías es la burla. Y dice el capítulo 1, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, se burló de ellos. Y habló de delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día y resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y dice el 3, dice: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Esas fueron las burlas que se enfrentó Nehemías cuando iba a reconstruir los muros. La primera oposición fue la burla. Y vemos en el versículo 7 una vez más, ahí primero en el versículo 1 son 2-3 personas, y aquí se unen otras personas a burlarse del pueblo, de los que estaban edificando. Y dice el versículo 7: pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, ahora son los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, o sea, se enojaron demasiado, porque ya los muros iban a la mitad. Y en el 8, ahí vamos a ver, en el versículo 8, vamos a ver la segunda oposición que tuvo que enfrentar Nehemías: la persecución y las armas. Aquí en el versículo 8, como los enemigos no pudieron con la burla, en el versículo 8 le dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vemos aquí, ¿verdad?, que Nehemías
hizo de la oración su fortaleza. Cuando somos atacados por el enemigo, lo primero que tenemos es orar. Nehemías, cuando se enfrentó a los primeros ataques, lo primero que hizo fue orar en todo momento. Dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, Nehemías oró, pero también Nehemías era un hombre precavido. O sea, no porque ya oró, ya lo dejó así, sino que puso una guardia que estaba, dice, y por causa de ellos pusimos una guarda contra ellos de día y de noche. O sea, primero oró y después puso una guarda. Había personas que día y noche se estaban vigilando el muro. Había personas día y noche que estaban vigilando al enemigo. Amén. Y dice, entonces, bueno, ahora vamos a ver la tercera oposición. Y la tercera oposición es el cansancio. A veces no venimos a una reunión porque estamos cansados. Y se vale, ¿verdad? Pues tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a buscar el pan de cada día. Y a veces son días de mucho trabajo, a veces son días donde regresamos cansados a casa y de alguna manera, ¿verdad?, podemos excusarnos y decir, bueno, pues hoy no voy porque me siento muy cansado. Pero aquí vamos a ver que Nehemías no se detuvo, porque la obra que estaban llevando a cabo era una obra que no debía pararse ni un momento. Y vamos a ver, él dice el versículo 10, dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Judá era uno de los que estaban edificando el muro. Y dijo a los que estaban edificando, dice, o más bien le dijo a Nehemías, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Dice, el escombro es mucho, o sea, entre más escombros sacamos, más sale. Y si nosotros, pues estamos bien cansados y no podemos edificar. Entonces, ¿qué nos enseña esto, verdad? Que aún en nuestro cansancio tenemos que seguir edificando. Judá tal vez le dijo a Nehemías, oye Nehemías, pues los que edifican ya están bien cansados, hay que parar un momento. Y no pararon, la obra siguió. Aún en el cansancio, ellos seguían edificando, porque la obra que estaban haciendo era una obra que demandaba esfuerzo. Así nosotros en nuestro caminar en Dios, esta obra, nuestro caminar en Dios demanda cada día un esfuerzo, donde no podemos parar ni un momento, donde no podemos tomar un descanso, ¿verdad? Porque el enemigo no duerme. Tal vez nosotros descansamos, pero el enemigo siempre está en alerta contra nosotros. Y el 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Cuando una persona, cuando un cristiano se cansa y dice, voy a tomar
un descanso, no voy a ir a la iglesia el domingo, la oración, voy a tomar un descanso, me merezco un descanso. Mientras el cristiano descansa, el enemigo aprovecha para atemorizarnos. Y aquí vemos que el 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo constantemente está atacando nuestra vida y nosotros debemos cada día estar alerta. Y dice el 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar y detrás del muro y en sitios abiertos puse al pueblo con familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por nuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí vemos en este versículo 14 que Nehemías anima al pueblo. Cuando el pueblo estaba cansado ya de trabajar, él lo anima y le dice: luchen, peleen por sus familias, sigan peleando la buena batalla, sigan adelante edificando el muro, porque el pueblo estaba cansado. Y es ahí, ¿verdad?, donde la palabra nos anima a nosotros. Cuando estamos cansados, debemos refugiarnos en la palabra de Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá. Y el 17 dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Aquí vamos a ver unos ejemplos de la palabra que nos enseña que debemos permanecer alertas. Amén. Porque aunque estemos cansados, no debemos nosotros bajar la guardia. En el cansancio es cuando el enemigo aprovecha, ese versículo 11. Cuando el cansancio sea demasiado, nuestra fortaleza debe ser la palabra de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos en Mateo. Nos regresamos al Nuevo Testamento. Mateo 26. Mateo 26, 41. Así en el nombre de Jesús. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos enseña aquí esta palabra, verdad, de Nehemías? O este tema. Dice
El Señor Jesús nos está diciendo a nosotros, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, tenemos que orar, pero tenemos que estar alerta. No porque ya oramos, nos vamos a confiar. Nehemías no se confió. Él oraba, pero tenía una guarda alrededor del muro que estaba vigilando de día y noche. Nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que venir a este lugar, a las reuniones de oración, pero no tenemos que conformarnos porque decir, bueno, ya fui el martes, ya fui el jueves. Tenemos que estar alerta en nuestros hogares, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir alerta. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ciertamente, el espíritu que hay en nosotros está dispuesto. El espíritu quiere tener cada día comunión con Dios, pero hay una oposición en nosotros mismos. El espíritu y la carne tienen una oposición y cada día tenemos que enfrentar esa lucha. Tal vez hoy tu espíritu estuvo dispuesto a estar aquí, pero tu carne te decía, no vayas, estás cansado. Hoy es el día de lavar, hoy es el día que tienes que hacer tantas cosas. La carne siempre está buscando excusas, pero el espíritu que hay en nosotros siempre está dispuesto para adorar al Dios nuestro. Amén. Y dice Efesios, amén, una escritura muy conocida. Efesios 6, 17 y 18, amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos en Cristo. La iglesia debe de estar orando en todo tiempo. Y vimos acá en Nehemías, dice que los que edificaban el muro, dice que con una mano trabajaban, pero tenían ahí a la mano su lanza, tenían a la mano ahí su arco, su lanza. Estaban edificando, pero el arma la tenían a un lado. Nosotros como cristianos debemos seguir adelante y tenemos que seguir peleando la buena batalla, porque cada día trae sus propias luchas, sus propios problemas. Así que nosotros seamos como esos que edificaban. Con una mano edificaban y con otra mano tenían al alcance su espada. Dice aquí Efesios que tenemos que tener a la mano la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. Y dice, vamos a ver una escritura en Salmos, Salmo 84.
Gloria a Dios, amén. Salmo 84 dice, 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurados son aquellos que las fuerzas las tienen en Dios, en Jehová, Dios de los ejércitos. Bienaventurados son aquellos que dependemos de Dios para seguir adelante. Bienaventurados son aquellos que cada día nuestras fuerzas están en Dios. Y cuando nuestras fuerzas están en Dios, lo que estés pasando, la oposición que estés enfrentando, no te va a hacer nada. Dice la palabra en Josué, ¿verdad? Dice, y no va a haber nada que te pueda hacer frente. Y es, hermano, mientras nosotros nos mantengamos enfocados en Dios y en su palabra, no va a haber nada que nos pueda hacer frente, porque Dios es el que pelea por nosotros. Gloria a Dios, amén. Ahora vamos a ver la quinta oposición. Y vamos a ver, nos regresamos al libro de Nehemías otra vez. Nehemías 5. Y dice, aquí vemos que esta oposición ya no era una oposición afuera, sino interna en el pueblo. Y dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, ¿ya? que había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas no son porque nuestras viñas son de otros. Aquí vemos, ¿verdad?, esta oposición que se presenta en una situación donde el muro ya estaba siendo edificado a la mitad y la obra no tenía que pararse. Entonces vemos aquí a Nehemías solucionando este problema económico. ¿Por qué? Porque los hermanos, había personas ricas dentro del pueblo de Dios que se estaban aprovechando de los más pobres. Les estaban prestando dinero a altos intereses. Y decían ellos, dice, ahí tenemos unas hijas, dice, que ya no son nuestras. Están en servidumbre, dice, porque por los altos intereses, los ricos estaban aprovechando de la situación y estaban cobrando intereses altos a los hermanos pobres que les estaban empeñando sus tierras, sus casas, sus viñas y todo lo demás. Entonces, dice el versículo 6, aquí una vez más Nehemías entra en escena y dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales
y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos a una reunión. Nehemías convocó a una reunión contra aquellos ricos que se estaban pasando, cobrándose intereses altos con sus hermanos pobres. Nehemías era un hombre que sabía tanto orar como trabajar y resolver problemas económicos. En el versículo 8, ahorita lo vemos, y dice, el versículo 8 dice: y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías aquí enfrentó a los ricos que estaban aprovechándose de la pobreza de los demás. Entonces, y les dijo, dice: nosotros acabamos de rescatar a nuestros hermanos que fueron vendidos como esclavos a las naciones. Es lo que le dijo Nehemías a los ricos. Dice: nosotros acabamos de rescatar a nuestros hermanos, dice. O sea, acaban de regresar, dice, de la esclavitud, y ustedes los están esclavizando de nuevo, cobrándole intereses altos. Era una injusticia lo que estaban haciendo estos ricos, y Nehemías los tuvo que enfrentar. Y dice el 9, dice: y dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. En pocas palabras, Nehemías le está diciendo: lo que hacen ustedes no va de acuerdo con lo que ustedes están profesando. Lo que ustedes están haciendo no hay de acuerdo con sus obras, porque con palabras decían una cosa, pero con sus hechos decían otra cosa. Nosotros, como cristianos, el testimonio que damos debemos de darlo con hechos, de que realmente somos hijos de Dios. Y Nehemías se enfrentó a estos ricos y les dijo, dice: lo que ustedes están haciendo no es bueno delante de Dios. Están aprovechando de la situación de los más vulnerables, de los más pobres. Y dice: y dijeron los ricos: lo devolveremos. Dice el 10: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero, grano, quitémosles pues ahora este gravamen. Y el 11: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías reprendió a los ricos y les dijo, dice: quiero que le regresen tierras, viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Según la centésima parte, era como el 12% que tenían que pagar de interés cada año. Imagínense, estaban viviendo los hermanos, los más pobres, y aún pagando sus intereses. Era una situación agravante para ellos. Pero gracias a Dios, porque siempre hay hombres que se preocupan por el bienestar de los demás. Siempre hay hombres, hay personas
que, como decíamos el miércoles, que hacen que las cosas sucedan, y Nehemías era uno de ellos. Nehemías cada día estaba al pendiente de los más pobres. Y dice: entonces dijeron los ricos, se los devolveremos. Entonces Nehemías convocó a los sacerdotes a una reunión e hizo un acto simbólico. O sea, cuando los ricos le dijeron, le vamos a devolver sus tierras, sus olivares, sus viñas, pero Nehemías no se confió de ellos, no se confió de los ricos, y con solamente la palabra nada más de decirle, se lo vamos a devolver, sino que él hizo un acto simbólico en el versículo 13, y dice: además sacudí mi vestido y dije así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Nehemías no se confió de los ricos, hizo un acto simbólico, dice: todo aquel que no cumpla este acuerdo, dice, que Dios los sacuda. Y cuando ellos escucharon este acto de Nehemías, pues temieron en gran manera y cumplieron, le devolvieron sus tierras, sus viñas, y dejaron de cobrarles, y le regresaron el interés que habían cobrado. Gloria a Dios, amén. Ahora vamos a ver la última oposición. Cuando el enemigo no puede de una manera contigo, él va a buscar otra manera de atacar. Leí en un libro que decía así. Dice que un día el diablo puso un bazar de sus armas. Algunos hemos escuchado este escribillo. Puso un bazar de sus armas y les puso precio a todas. Pues esta vale tanto, y aquella tanto, y la otra vale tanto. Pero entre todas ellas había una arma que él sabía que cuando la usaba le daba resultado, y esa arma era el desaliento. Un cristiano desalentado es un cristiano que se desvió del camino, dejó de seguir adelante, dejó de luchar en su caminar. Entonces, cuando el enemigo no le funciona una arma, él tiene otra. Y dice la palabra de Dios que nuestras armas son poderosas, ¿qué? En fortaleza para derribar todo ataque del enemigo. Nuestras armas deben ser la oración y la palabra de Dios. Esas son nuestras armas poderosas en fortaleza que el cristiano tiene o debe tener a la mano en todo tiempo, en todo momento. Y dice, vamos a ver el capítulo 6, cómo Nehemías tuvo que enfrentar la calumnia. Sus enemigos no pudieron con la burla, con el cansancio, no pudieron con la persecución, y después
se fueron a las calumnias. Empezaron a calumniar a Nehemías para que Nehemías pudiera ser avergonzado. Y dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías, Gesem, el árabe, y los demás de nuestros hermanos, de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, dice, vamos a reunirnos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, más allá, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. 4 veces le enviaron a Nehemías esta orden, y él se negó las 4 veces. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en sus manos. Sanbalat envió a su siervo y lo envió con una carta que él mismo redactó, que él mismo escribió, ¿verdad? Y se la envió a Nehemías. Y esto decía en la carta, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Eso era lo que decía la carta. Estaban difamando a Nehemías, que Nehemías estaba edificando el muro porque él quería ser el rey. Y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Esto fue lo que le enviaron a decir a Nehemías. Se sabe que tú, dice, tienes profetas que proclamen que en ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y todo esto que le enviaron a decir a Nehemías era una mentira. Pero Nehemías no se confió de ellos. Nehemías estaba alerta. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Y dice adelante que el muro fue terminado en 52 días, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener ánimo para seguir trabajando, para seguir apoyando esta obra, porque esta obra no es de uno de nosotros, esta obra es de Dios. Y como tal, nosotros tenemos que trabajar para que esta obra siga permaneciendo. Y hasta este momento ha permanecido, y todos los que hemos estado desde aquel tiempo que estábamos en el Coloso, cuando éramos Cristo el Buen Pastor, sabemos toda la historia.
que tuvimos que enfrentarnos a diferentes oposiciones. Mas, sin embargo, nos hemos mantenido enfocados en Dios. Y hasta ahorita nadie nos ha sido a hacer frente, porque Dios es el que pelea por nosotros, porque Dios es el que va delante de nosotros, abriendo caminos, porque Dios es el que va peleando por nosotros en todo tiempo. Y recuerden que nuestras fuerzas no son de nosotros, sino de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y el propósito de la enseñanza de este tema, quiero compartir una historia. Es una historia que por varias veces la he tocado, pero que cada día cuando nosotros leemos la palabra siempre nos enseña cosas diferentes, porque es ahí donde está en la palabra impregnado la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, que nos dice cómo debemos de mantenernos enfocados en Él. Y vamos a ver Números. Esta historia está en Números 13 y 14. Amén. Y dice Números 13. Números 13, del 27 al 33. Esta historia viene de cuando Moisés envió a reconocer la tierra prometida, y dice que envió a 12 personas, y dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Malec habita el Negev, y el Eteo, el Jabuseo y el Amorreo habita en el monte, y el cananeo habita junto al mar, a la orilla del río del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Este era el reporte de aquellas 10 personas que fueron a reconocer la tierra. Regresaron con este reporte al pueblo, a la multitud, y esto fue lo que le dijeron. Ese fue el reporte de la oposición. Ahora vamos a ver el reporte de Dios, que está en Números 14, desde el 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel.
Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí está el 6, es el reporte de Josué y Caleb. Y dijo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido a la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estos dos reportes, 10 personas, fueron 12 personas a reconocer la tierra. Cuando los 12 regresaron, son los que hablaron primero y dieron el reporte de la oposición a la multitud, y ya lo vimos. ¿Y qué hizo el pueblo? Creyó más a la oposición que a Dios. Y eso es lo que pasa. Normalmente las personas siempre creen más a la oposición que a Dios. Por eso, y se los digo de nuevo, en todo nuestro caminar hemos visto personas que ya no están aquí. ¿Por qué? Porque escucharon más a la oposición que a Dios. Y solamente aquellos que están enfocados en Dios siempre creen al reporte de Dios. Y el reporte de Josué y Caleb dijo, el 9, se los repito, dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los vamos a comer como pan. O sea, nosotros, dice, los vamos a destruir. Este era el pensamiento de Josué y Caleb, ese era el reporte de ellos. Dice, su amparo, dice, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Por eso, en Josué 1, en el capítulo 1, ¿verdad? Vemos que se le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y solamente se le da una indicación y le dice que de día y de noche, dice, medites en este libro de la ley. De día y de noche nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, con la que vamos a derrotar toda oposición que se levante contra nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque cada día, Señor, nos anima para que sigamos adelante, para que sigamos caminando, Señor, en esta carrera que tenemos por delante, Señor. Y que esta palabra, Señor, que hemos escuchado y que se transmite, Señor, por este
medios, Señor, aquellos que la escuchen, Dios, se vuelvan a ti, Señor. Aquellos que han perdido el enfoque, Señor, se vuelvan a enfocar en ti, Señor. Aquellos que han creído a la oposición, crean al reporte tuyo, al reporte de Dios. Aquellos, Dios, Señor, que su carrera se ha detenido porque han creído a la oposición, se levanten, porque tú siempre das una oportunidad para las personas, Dios. Tú siempre tienes una oportunidad para aquellos que se han desviado, Señor. Y en esta hora, Dios, te pedimos por aquellos, Dios, que su carrera se ha detenido, Señor. Ayúdalos y que vuelvan al camino, Señor. Y que enfoquen sus vidas en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Y que sigan luchando, Señor, cada día, porque aún falta camino por recorrer. Y nuestra carrera aún no ha terminado. Nuestra carrera se terminará allá en los cielos, cuando lleguemos hasta tu presencia, Señor. Oh, bendito Dios. Y hoy te adoramos, Dios. Te bendecimos, Padre. Y te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria, Señor. Bendito seas, Dios, para siempre. Y aquellos, Dios, que no han creído a ti, Señor, que no han creído a tu palabra, Señor, crean, Señor, que tú eres un Dios verdadero, Señor. Porque la creación tuya, dice tu palabra, da testimonio de ti, da testimonio de tu poder, da testimonio de que tú eres un Dios real. Oh Dios, y la existencia tuya, Señor, da testimonio, Señor, a través de lo creado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesucristo. Y a ti sea, Dios, toda la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.